Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 25 de julio del año 2024. Y a las 9 en punto de la mañana usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo, de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Arteaga, Alfredo y Marianela en Dulcinella, Toronto, Carlos Álvarez en Schaumburg, en Chicago, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Douglas Isturiz en El Salvador, Carmen Salas en Bogotá, Henry Moreno en Atlanta, María Migdalia Perdomo en Cabimas, Luis Rojas también en Cabimas, La Cenicienta, Xavier Míguez en Barcelona, España, José Luis Machado en Ciudad de México, Magali Hernández en Dublín, Saeda Bon en Orlando, Rodolfo Pozo en Luque, Paraguay, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, Gloria Herrera en Bogotá, Dan Bento en Winter Garden, Danilo González en el puerto de Guanta, nuestro amigo el camionero Juan Acuña, feliz jueves, pone él, desde Donmore, en Pensilvania, está lejos. Doña María Alicia Sifontes, hoy en el cierre de campaña desde Caracas. Niroski de Los Ángeles Ávila, en Montevideo. Trini Toledo, ¿por qué aún no comienza? Bueno, ya comenzamos, es a las 9 en punto de la mañana. Carlos Nieto está en Houston. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Juan Bautista González desde una Caracas en cuenta regresiva. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas. Wolfgang Graterol, serán familia en Puerto La Cruz. Aura Gómez en Arequipa, Perú. Leonardo Vivas, el buen amigo Leonardo en Boston. Patricia Sardi en el Reino Unido, Manchester. Sonia Osuna en Manresa, Andrés Gómez en Denver, Colorado, María Morales en Maracaibo, El Nava en Caracas, Juanita Cachacote en Guanta. ¡Wow! ¿Cómo hay gente hoy? Nancy América en Madrid, en el Día de Santiago Apóstol, así es. Felicitaciones hoy a todos los Santiagos. Liana Purroy está en Alpharetta, Georgia. Mimoni Ani en Bogotá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días a todos, feliz jueves y estamos en cuenta regresiva. El domingo es el día y además es el compromiso. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días. En Madrid, apoyando en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Mariel Sofía, buenos días. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santiago el Mayor Apóstol, el día de Santiago. Santiago, no San Santiago. Así que felicitaciones a todos los Santiagos. Tengo yo varios ahijados Santiagos, ¿no? Y un nieto Santiago. Santa Cristóbal de Licia, Santa Glodecindis y San Magnérico de Treveris. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando todavía en Piscis, pero a las 10:52 de la mañana entrará menguante en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía,
la luna de la potencia, la luna para plantearse retos, la luna para competir, la luna de Eudomar Santos, porque es la luna en la que usted puede tomar decisiones sobre la marcha. Aquel Eudomar Santos, aquel que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Es la luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. Esa luna, pues, la tendremos allí arriba a partir de las 10:52 de la mañana. Todavía está en Piscis. Y el Sol, por supuesto, en Leo, este jueves 25 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Con este día se pretende involucrar a los gobiernos y a las agencias de Naciones Unidas, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado, el mundo académico y las personas en el establecimiento de acciones urgentes y coordinadas para prevenir los ahogamientos. Diariamente y a cada hora más de 40 personas pierden la vida por ahogamiento. Es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 en República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, la discriminación racial, la pobreza, la migración y la violencia. El programa que hemos preparado para el día de hoy tiene un plato fuerte que es nuestra entrevista con Edmundo González Urrutia, el candidato de la Unidad, el candidato opositor. Edmundo González nos dio el honor, el privilegio de concedernos la primera entrevista que dio una vez que salió como candidato y nos va a dar la última. Esta será la última entrevista de Edmundo González Urrutia. Así que corran la voz. Estaremos con él a las 9:30 de la mañana. Ayer Joe Biden dio un discurso por demás importante desde la oficina oval, una suerte de discurso de despedidas, lo sentí así. Vamos a conversar con Celia Mendoza en Washington para analizar las implicaciones de este discurso. Con Ariel Segal en Lima, experto en los temas de Israel y el Medio Oriente, vamos a abordar la presencia de Benjamín Netanyahu aquí en Estados Unidos, puntualmente en Washington, su comparecencia ante el Congreso y el estado de la guerra. Y vamos a recibir a Jorge Glenn, el virtuoso cuatrista de C4 Trío, quien ha hecho una canción muy, muy bella para Venezuela en el contexto de esta fecha electoral. El foro de hoy, ¿qué es la motivación? ¿Y qué podemos hacer para aumentarla, mantenerla y contagiarla? Esto lo vamos a conversar con dos psicólogas clínicas, Miluda Freitas en Buenos Aires y en Bogotá, Giraldine Sharaf. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 25 de julio del año 2024. Y el 25 de julio del año 306, Constantino I es proclamado emperador de Roma por sus tropas. El 25 de julio de 1536, el conquistador Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Santiago de Cali, la actual Cali. El 25 de julio de 1547, el otro conquistador, Francisco de Orellana, funda la ciudad de Santiago de Guayaquil. Y el 25 de julio de 1567, el conquistador Diego de Lozada funda la aldea de Santiago de León de Caracas. 457 años está cumpliendo hoy nuestra querida y entrañable Caracas, mi ciudad. El 25 de julio de 1943, Benito Mussolini es derrocado por su propio Gran Concilio por órdenes del rey Víctor Emanuel III y encarcelado junto a sus colaboradores. Luego vendría la operación de rescate de el comando que mandó Hitler. El 25 de julio de 1952 se promulga la Constitución de Puerto Rico como Estado libre y asociado de los Estados Unidos. Hoy está cumpliendo 57 años Matt LeBlanc,
el que hace de Joey Tribbiani en Friends. El 25 de julio de 1978 nació Louise Brown en el Royal Oldham Hospital de Manchester, en el Reino Unido. Es el primer bebé probeta nacida mediante fecundación in vitro. Y el 25 de julio de 1992, en el Estadio Olímpico de Barcelona, se inauguraron los 25º Juegos Olímpicos de la era moderna. Quizá el encendido de pebetero que yo recuerdo todavía el más hermoso de todo, porque lo hizo un arquero, lanzó la flecha encendida como una antorcha, voló por lo alto y así se encendió el pebetero. El 25 de julio de 1788, en Viena, se estrena la Sinfonía número 40, K550, de Wolfgang Amadeus Mozart. La número 40. Pensar que Mahler dejó inconclusa la 10, Beethoven llegó a la 9. Bueno, y todavía no había cumplido 34 años en ese momento. Wolfgang Amadeus Mozart. El 25 de julio de 1907 nació el gran Johnny Hodges. Johnny Hodges hizo historia como saxofonista de la orquesta de Duke Ellington, y ese solo grabado en vivo en Newport, en el Festival de Newport, en Jeeps Blues, es sin duda un clásico, es histórico. Johnny Hodges falleció en 1970 a los 63 años. Y hoy está cumpliendo 78 años José Chepito Arias. José Chepito Arias, de Nicaragua, timbalero y trompetista de la banda de Santana, el Santana original de 1969, el que arrasó allá en Woodstock. Y ahí está haciendo para los rumberos de Tito Puente. Una vez que Santana le fue tan bien haciendo Oye, ¿cómo va? Pues decidió, vamos a hacer otro número de Puente. Y grabaron para los rumberos. El editorial con César Miguel Rondón. Escribe Alberto Fernández que no puede venir a estar como veedor en las elecciones del 28 de julio porque el gobierno de Venezuela le ha pedido pues que por favor no asista. Dice una nota que publica en su cuenta de X: en el día de ayer, 23 de julio, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Las declaraciones públicas que esta semana en una radio di sobre las elecciones presidenciales en Venezuela y sus resultados causaron molestia y generaron dudas sobre mi imparcialidad. Debo aclarar, escribe Fernández, que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado, debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debía ser la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso. Fin de la cita de Alberto Fernández. Pues bien, decir lo obvio es para el régimen de Maduro una evidencia de parcialización. Lo obvio es el que gana, gana, toma el poder, y el que pierde, pierde y se va a su casa. Como diría Nicolás Maduro Guerra, se pasa a la oposición. Lo cierto es que no viene Fernández, kirchnerista, peronista, izquierdista, aliado del régimen de Maduro. No viene tampoco la delegación del Brasil. Lula fue el primero que dijo: cuando se pierde no hay baño de sangre, hay baño de votos a favor del otro y usted pues entrega el poder.
No viene, lo ha dicho ya el canciller colombiano, tampoco Colombia. Los tres, digamos, más notorios aliados del régimen izquierdista de Maduro no vienen. ¿Por qué no vienen? Pues porque han dicho lo obvio. Al decir lo obvio y no ser cómplices a priori de Maduro, están cambiando lo que ha sido la tradición en este cuarto de siglo de revolución bolivariana. No le están firmando el cheque en blanco a Maduro. Y ellos sospechan, como todos, que Maduro tiene todo en contra para el domingo y todo parece indicar que va a perder de manera contundente el día domingo. Otra lectura a esta situación puede ser, eso lo único que quiere decir es que Maduro no va a reconocer su derrota y Maduro va a decir sencillamente que ganó, en cuyo caso pues estaría cometiendo, según vemos, un fraude. ¿Qué ocurre entonces? Veremos. Al llegar a este punto es donde empezamos a oír voces como no va a ocurrir nada nuevo, va a ocurrir lo mismo de siempre. Maduro va a ser el ganador y va a seguir gobernando por 6 años más. ¿Lo mismo de siempre? No, no es lo mismo de siempre. Porque hasta el momento de su muerte, Hugo Chávez gozó de mucha popularidad en el país. Y la mayoría del país votaba por él y por lo que él representaba. Y ante él, pues, una oposición trataba de hacerle frente. Pero Chávez abrumaba. Hoy no ocurre así. Las masas chavistas de otrora son las que están en las calles aplaudiendo y aupando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. De manera que no estamos en el mismo escenario de costumbre. De manera que no es lo mismo de siempre. La tensión crece con el paso de las horas, evidentemente. La que nos estamos jugando los venezolanos es gruesa. Pero no es el momento de quitar el pie del acelerador. Como dice el refrán tan criollo y que todos entendemos también, pa'lante es pa' allá. Pa'lante es pa' allá, no para ningún otro lado. De manera que nadie puede decir que estamos en las mismas. No lo son. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 25 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1 FM. 9:25 de la mañana. María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana para los venezolanos. María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios. Ella está licenciada como abogada para asesorarte y trabajar contigo en migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Anota entonces su teléfono, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. En la red X la vas a encontrar @abogada Burgos y en Instagram María Trina Burgos. Tiene un teléfono también en Venezuela, 0212-771-3040. 58, por supuesto, 58-212-771-13040. María Trina te va a asesorar en todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:27 de la mañana vamos con las noticias más importantes
de este jueves 25 de julio. El presidente Joe Biden le dijo al país desde la oficina oval que decidió poner fin a su campaña de reelección después de darse cuenta de que era hora de pasar la antorcha a la próxima generación, y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris. En su primer discurso, desde que abandonó la carrera, Biden promocionó su historial legislativo, incluida la ley CHIPS y Science, la legislación sobre el cambio climático, su trabajo con la OTAN y la construcción de la infraestructura y la industria del país. Reverencio este cargo, dijo Biden, pero amo a mi país. En estos raros momentos de la historia, cuando las decisiones que tomamos ahora determinan el destino de nuestra nación y del mundo en las próximas décadas, Estados Unidos tendrá que elegir entre avanzar o retroceder, entre la esperanza y el odio, entre la unidad y la división. Cita textual. Y en algún momento muy emotivo, hay millones de dólares de ganancias recientes para los inversores. A pesar de que las tasas de interés están en su nivel más alto en más de 20 años, el Standard & Poor's 500, un índice de las mayores empresas estadounidenses, ha alcanzado múltiples máximos históricos este año. Otros activos como el oro y los precios de las viviendas también han alcanzado niveles récord, lo que ha llevado a algunos a preocuparse por una exuberancia excesiva de los inversores, muchos de los cuales ya están descontando un recorte de las tasas cuando la Reserva Federal se reúna en septiembre. Los delegados de la Convención Nacional Demócrata se reunirán virtualmente en las próximas 2 semanas para confirmar a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del partido y a su compañero de fórmula que aún no ha sido designado. Fox News se ha puesto en contacto con las campañas de Harris y Donald Trump para proponer un debate el 17 de septiembre en Filadelfia y ha sugerido a Brett Baier y Martha McCallum como moderadores. El expresidente Trump atacó repetidamente a la vicepresidenta Harris durante un mitin en el día de ayer, diciendo: ella está totalmente en contra del pueblo judío. La afirmación sin fundamento contradice la realidad, pues el esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff, es judío. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró hoy que su país seguirá desempeñando un papel constructivo para lograr un alto al fuego y reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al considerar que la resolución de toda disputa se debe conseguir por medios políticos. Wang mantuvo un encuentro con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, quien visita China por primera vez desde el inicio de la guerra en 2022, y es además el funcionario ucraniano de más alto rango que visita China en este periodo. Fred Trump III, sobrino de Donald Trump, está publicando un libro, All in the Family, The Trumps and How We Got to Be This Way. Todo en la familia, los Trump, y cómo llegamos a ser así. En el libro, afirma que el expresidente le dijo que algunas personas con discapacidades simplemente deberían morir, debido a, cito, la forma en que se encuentran, además de todos los gastos que ocasionan. Esto después de una reunión entre activistas y el entonces presidente Trump. El hijo de Fred Trump nació con una rara condición médica que causó discapacidades intelectuales y de desarrollo. Un par de años después, cuando Fred Trump, el sobrino, se acercó a su tío Donald Trump en busca de ayuda, ya que el fondo para el cuidado de su hijo estaba casi agotado, su tío le respondió: no sé si ayudarte. Él no te reconoce. Tal vez deberías dejarlo morir y mudarte a Florida. Fin de la cita. El libro de Fred Trump III sale a la venta la próxima semana. Ayer la Cámara de Representantes votó a favor de crear un grupo de trabajo bipartidista para investigar el intento de asesinato de Donald Trump. La medida se produce en un momento en que los legisladores buscan respuestas y rendición de cuentas después de que el candidato presidencial republicano de 2024
recibiera disparos durante un mitin en Pensilvania. Una resolución para establecer el grupo de trabajo fue aprobada en una votación abrumadoramente bipartidista, 416 votos a favor, ninguno en contra. El grupo de trabajo de la Cámara, integrado por 7 republicanos y 6 demócratas, emitirá un informe final sobre sus hallazgos en diciembre, incluyendo cualquier recomendación para reformas legislativas necesarias para prevenir futuras fallas de seguridad, según el texto de la resolución aprobada por la Cámara. El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, confirmó que la coalición opositora logró obtener las credenciales de los testigos electorales que estarán participando en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Cito: «Hemos logrado, gracias a nuestros voluntarios, obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales en todo el país». Cita textual para González Urrutia, según lo escrito en su cuenta X. La acreditación de los testigos se da un día después de que la Plataforma Unitaria Democrática denunciara que el sistema del Consejo Nacional Electoral no permitía a los testigos opositores, que conforman el 99% de los testigos inscritos para participar en las elecciones, para que estos pudieran imprimir sus credenciales. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa en Venezuela, se refirió a las elecciones presidenciales del domingo y anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hará ese día lo que está en el marco del Plan República y respetará la decisión del pueblo que emita el Consejo Nacional Electoral. El que ganó, a montarse encima de su proyecto de gobierno, y el que perdió, que se vaya a descansar. Eso es todo. Cita textual para el ministro durante una alocución frente a integrantes de las Fuerzas Armadas realizada en el día de ayer. Allí, el general Padrino criticó lo que llamó la encuestocracia, que en su opinión es un jueguito que se quiere imponer por encima de la institucionalidad de la Fuerza Armada y del Consejo Nacional Electoral. Un conjunto de expresidentes iberoamericanos que hacen parte del Grupo Libertad y Democracia manifestaron en el día de ayer que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, que se celebrarán el domingo, debe ser sancionado por la comunidad internacional. Cito: «Cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones y se debe proceder a una judicialización internacional efectiva contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano». Fin de la cita para Libertad y Democracia en un comunicado. Este grupo Libertad y Democracia está conformado por los expresidentes de España, José María Aznar y Mariano Rajoy, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Luis Abinader de República Dominicana, Yanina Áñez y Jorge Quiroga de Bolivia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia. Igualmente, hacen parte de esta iniciativa los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso de Ecuador, Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá y Mauricio Macri de la Argentina. Estados Unidos creció el 0,7% durante el segundo trimestre de este año, 3 décimas más que en el primer trimestre por el aumento del gasto de los consumidores, en un contexto de inflación decreciente y solidez del mercado laboral, según informó la Oficina de Análisis Económico, BEA. La cifra estimada es la primera de las 3 que publica el organismo, que hace 2 revisiones, por lo que no es la definitiva. El ritmo anual de crecimiento fue del 2,8%, un dato muy superior al del primer trimestre, que fue del 1,4%. La refinería de petróleo venezolana Citgo Petroleum informó en el día de ayer que un tribunal de Estados Unidos le concedió más de $340 millones en daños e intereses en una investigación sobre soborno, según reseña la agencia Reuters. A principios de este mes, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas
responsabilizó al ex contratista de Citgo Petroleum Logistics Services y a su fundador, José Manuel González Testino, por fraude, incumplimiento de contrato y violaciones civiles de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por racketeers, es decir, por estafadores. La empresa había iniciado un litigio en el 2020 contra los contratistas, alegando que intentaron conseguir contratos de forma corrupta con la empresa y su matriz venezolana mediante sobornos. Testino, Petroleum Logistics Service y varias compañías afiliadas pagaron millones de dólares en sobornos a los entonces empleados de la refinería para asegurar contratos altamente lucrativos para la venta y transporte de diversos bienes y equipos, según reseña Reuters. Luego, Petroleum Logistics Service y las compañías afiliadas cobraron a Citgo precios, tarifas y gastos extremadamente inflados por esos bienes y servicios y ocultaron esa conducta, sobornando a varios ex empleados de Citgo, según la compañía en un comunicado. El pasado 16 de julio, los tribunales estadounidenses concedieron a Citgo más de 254 millones de dólares en daños triplicados y más de 89 millones de dólares en intereses previos al fallo. El reloj indica 9:39 de la mañana. Capicúa. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos con Edmundo González Urrutia. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y bien, a las 9:45 de la mañana conversamos con el embajador Edmundo González Urrutia. Edmundo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un cordial saludo para ti, para tu audiencia. Edmundo, la última vez que conversamos fue el 24 de abril. Prácticamente han transcurrido 3 meses. ¿Qué han sido estos 3 meses para ti? ¿Qué balance haces? Mira, han sido 3 meses de una campaña intensa, tan intensa como inédita para los patrones de campañas en Venezuela. Han sido unos días muy activos. Hemos tenido que utilizar al máximo el tiempo, los recursos que son escasos, para poder llevar adelante esta campaña en términos de lo que suelen ser esas campañas electorales. Nosotros hemos ya dado varias visitas al interior del país. Hemos recorrido desde Bolívar, Suátegui, Aragua. Empezamos en la ciudad natal, donde hicimos una concentración muy, pero muy importante, que todavía recuerdan muchos de mis amigos y compañeros de la Victoria. Y cerramos la campaña aquí en Caracas con una concentración en las Mercedes, en nombre de mi esposa, así que ahí pudiera haber alguna cámara. El inicio fue en la Victoria y el cierre en las Mercedes. Bueno, una cábala muy favorable. Edmundo, Sí, no todas- viene... Sí, termina de todas bien. Todas las mediciones que han pasado por mis ojos, estudios de opinión, etcétera, nos dan una cómoda ventaja. No quiero creer ni caer en triunfalismo, ni voy a decir cifras, pero estamos en una posición muy cómoda de acuerdo a esas, casi todas, si no todas las empresas que hacen ese tipo de... Edmundo, esta elección se va a hacer casi, digamos, a puerta cerrada desde el punto de vista internacional. Lo digo porque no vienen los observadores de, por ejemplo, la Unión Europea y tantos otros que quisieron venir. Pero llama la atención que ni siquiera los aliados ideológicos del régimen van a venir. No viene una delegación del Brasil, no viene tampoco de Colombia, ya el canciller colombiano lo ratificó ayer, y todo esto se resume en las palabras del presidente Lula, que le dirige directamente a Nicolás Maduro, y las palabras del expresidente argentino Alberto Fernández,
¿Quién dijo, si Maduro pierde, tiene que dar el poder? Eso es la democracia. Y le han desinvitado, si ese verbo existe, porque para el régimen eso es una evidencia de que no es parcial, no es imparcial, mejor dicho, el señor Fernández. ¿Qué te dice a ti como veterano diplomático esta actitud del régimen? ¿Qué podemos esperar los venezolanos ante una actitud como esa? Bueno, mira, a mi juicio, esas son señales de desesperación, porque no es lógico que tú invites a un organismo como la Unión Europea y después, 2, 3 días después, los desinvites. Uh-huh. Tienes aliados políticos de prestigio, de relieve, el expresidente Fernández, y que al día siguiente le retiran la invitación. O sea, ¿en qué mundo estamos? Estamos en un gobierno que se supone es democrático y está tomando acciones como que si estuviéramos en una república que es la realidad. Estamos en un gobierno autoritario que no cree en las reglas de la democracia, porque la regla de oro de la democracia es que ganas o pierdes. A veces ganas y tienes que transferir el poder, y otras veces pierdes y te estás listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? El gobierno quiere hacer como Jalisco. Uh-huh. Sí. A ver, mencionaste no quieres ser triunfalista, pero todas las encuestas te dan una ventaja importante, una ventaja considerable. Se ha insistido en que la única manera de que Maduro pueda ganar es si procede con un monumental fraude. Si eso ocurre, ¿qué hace Edmundo González Urrutia? Mira, nosotros vamos a documentar todo el proceso. Nosotros tenemos mecanismos internos que ya hemos puesto en marcha, los hemos practicado, los hemos alineado, y vamos a tener minuto a minuto el volumen de votantes, cómo va la tendencia, cómo están viendo los votos. Así que si el gobierno se le ocurre de hacer un fraude, pues mira, lo denunciaremos a la comunidad internacional, lo denunciaremos. Yo voy en pocos minutos saliendo para una rueda de prensa que tenemos, donde hay más de 100 medios nacionales e internacionales esperando. Te imaginarás tú lo que significaría el impacto que tiene que tú vayas convoques a una rueda de prensa con 100 y tantos medios internacionales y hagas una denuncia de ese calibre. Pero nosotros no queremos caer en tentaciones de ese tipo. Nosotros aspiramos y confiamos que vamos a tener una jornada en paz, que vamos a tener un volumen de participación importante, que ese volumen de participación nos va a dar la victoria y que no hay temor en los votantes, porque el voto es secreto y eso no lo van a saber sino ellos y la máquina. Edmundo, el rol de los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo esto es crucial. El general en jefe Vladimir Padrino López dio declaraciones en el día de ayer, el que ganó a montarse encima de su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar. Eso es todo, dijo él. Pero no fue todo, porque agregó y advirtió que hay lo definió así, una encuestocracia que en su opinión es un jueguito que se quiere imponer por encima de la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Consejo Nacional Electoral. ¿Tienes idea, Edmundo, de cuál es ese jueguito de la encuestocracia? Pues bueno, ese es un término nuevo que hay que analizar. Aquí no hay ningún jueguito. Aquí lo que hay es un pueblo que se decidió a cambiar a 25 años de un gobierno que ha tenido la oportunidad para haber hecho las cosas bien y no las hizo. Así que el jueguito es ese, que vamos a tener una jornada electoral el domingo,
donde una gran mayoría de los venezolanos se va a expresar en favor de un cambio. 25 años ya basta. Y por eso es que vamos al cambio, vamos a la reconstrucción del país y vamos a la reunificación de los venezolanos. ¿Has tenido algún contacto público importante con el sectores del alto mando militar? No. ¿Esperas tenerlos? Bueno, yo confío que las nuevas circunstancias que surjan del domingo 28 abran espacios para que, como en cualquier sociedad democrática, se inicien conversaciones entre el gobierno que perdió las elecciones y el gobierno que va a tomar las riendas del país. Eso es lo normal en una sociedad democrática. Edmundo, pongamos que salen todas las cosas tal como lo has previsto y lo ha previsto tu equipo y eres presidente electo. La toma de posesión no será sino hasta el mes de enero del año entrante. Son largos meses los que vienen por delante, meses difíciles. ¿Qué has pensado para esa transición tan larga y tan adversa? Ciertamente es un periodo muy largo. Yo sostengo, es una hipótesis muy personal, que no tengo forma de comprobarla. Yo sostengo que ante una victoria tan contundente como la que vamos a tener el domingo, se abran nuevas realidades políticas que tome en cuenta el gobierno para iniciar un proceso de traspaso del poder de forma ordenada. Ese traspaso del poder podría incluso llevar a un adelanto de la transmisión de mando. Eso ocurrió ya en otras partes. En Argentina, en los años 80, el presidente Alfonsín entregó el gobierno antes del fin del periodo. Así que no tendría nada de extraño que suceda algo parecido aquí en Venezuela. Se insiste en que no van a entregar el poder porque temen que pueda haber procesos de retaliación muy graves. Algunos han insistido en que se debería dar garantías a los personeros del alto gobierno. ¿Qué le puedes tú ofrecer a un Maduro derrotado y a su equipo más cercano, más influyente? Vamos a esperar el 28, vamos a esperar los resultados y la magnitud de nuestra victoria dará la guía para lo que va a venir a partir de esa fecha. Muy bien. Hay sectores en la población que dicen va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido. Vamos a ir ganando, nos acostamos a dormir y en la madrugada, a primera hora de la mañana, Nicolás Maduro resulta ganador con X porcentaje. ¿Qué va a ocurrir si se nos da eso? ¿Qué le dices tú a ese venezolano que está en este momento aprensivo, que está en este momento temeroso, que no quiere ilusionarse porque no quiere tener otra decepción? ¿Qué le dices, Edmundo? Yo pienso que esta vez no va a haber decepciones, sino lo que va a ocurrir son la alegría de millones de venezolanos que van a estar el lunes con una nueva realidad política en Venezuela, con un gobierno que se ha comprometido a hacer las transformaciones necesarias y para lograr el reencuentro de todos los venezolanos. La foto que se logró en Maracaibo fue muy importante. Esa foto, la imagen que dice más que 1000 palabras, allí fue contundente. Allí había una muestra de unidad. Rosales, Guanipa, María Corina Machado y tú. ¿Qué rol tendrán en un gobierno tuyo? Empezando por la señora Machado. Mira, ella es una líder fundamental de este proceso. Ella ganó unas elecciones primarias del año pasado con una amplia mayoría. Ella tendrá en el gobierno la posición que ella desee ocupar. La pregunta impertinente, Edmundo. El problema es que Maduro paga y se da el vuelto. Lo controla todo. Consejo Nacional Electoral,
Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, hace elecciones y él mismo cuenta sus votos. ¿Cómo se puede ganar así, Edmundo? Bueno, así como ganó la democracia chilena en el gobierno de Pinochet, por decirte un ejemplo de reciente, ya no tan reciente data, pero los gobiernos autoritarios que han hecho elecciones y han perdido, han cedido el poder. Nosotros confiamos que aquí, en esta oportunidad, va a ocurrir algo similar. Te hice una pregunta impertinente, ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo te sientes? Yo muy bien. Tengo un pequeño esguince en la pierna, producto de montarme en un camión montado sobre una gavera de refresco y tal. Muy bien, me siento anímica y personalmente. Edmundo, hace 6 meses tú no te imaginabas en un rol como este. Así es. ¿Qué ha sido esto para ti, en lo personal? Bueno, una experiencia inolvidable, sin duda alguna. Esto yo no lo pensaba, no pasaba por mi mente una situación de este tipo. Yo lo he comentado, no sé si a ti mismo en otra oportunidad te he dicho cómo ocurrió esta situación. Sí. A mí me llamaron, fui a la sede del Partido Encuentro Ciudadano y cuando llegué allí estaban leyendo un comunicado donde me designaban como candidato tapa para las elecciones. Resultó que la tapa se le convirtió en frasco y aquí estoy dando la pelea y haciendo lo mejor por la reconstrucción del país. ¿Te sientes un predestinado, Edmundo? No, nada de eso. Me siento un venezolano más comprometido con la democracia en Venezuela y muy dispuesto a dar todo lo que sea posible para recuperar la democracia y para hacer de Venezuela un país mejor para todos. Edmundo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Hasta luego, saludos. Saludos. Edmundo González Urrutia, embajador de carrera, diplomático de carrera, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática a la presidencia de Venezuela. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué es la motivación? ¿Qué podemos hacer para aumentarla, mantenerla y contagiarla? La motivación, Leo, es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta. Es la causa del comportamiento. Es muy importante estar motivados, pero la contraparte pesa 1 tonelada. ¿Y si me desmotivo? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En Buenos Aires está la psicóloga Milú da Freites. Milú, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, César. Un placer estar acá. Y en Bogotá está nuestra muy estimada Geraldine Sharaf. Geraldine, buenos días. Gracias por estar con nosotros. También muchísimas gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué es la motivación, Milú? Bueno, la motivación, como tú dijiste, es aquello que, esa chispa que enciende nuestra conducta, ¿no? Ese impulso inicial para empezar determinada acción y para mantenernos en ese curso, aunque cueste un poco por momentos. Entonces, sí, la motivación es un componente muy, muy importante de nuestra cotidianidad. ¿Qué determina la motivación? ¿Es algo que me llega de manera espontánea? ¿Es algo que yo procuro? ¿Cómo se da la motivación, Geraldine? La motivación tiene que ver mucho con las emociones, ¿sí? Está intrínsecamente ligado. Cuando estudiamos psicología, siempre la materia es motivación y emoción, porque si la una está siempre con la otra.
Y la motivación puede ser tanto intrínseca, que es el término técnico, digamos, que es aquella que viene de adentro de nosotros, que tiene que ver con nuestros sueños, nuestros deseos, o las cosas que nos motivan y nos mueven, o también puede venir de afuera, de recibir recompensas atractivas que nos hagan movernos a hacer ciertas cosas. A ver, me motivo con un fin específico. ¿Es así como funciona la motivación o se trata de un sentimiento espontáneo y vago? Milú. Puede ser las dos cosas. Puedes tener muy claras tus motivaciones y tener una clara conciencia del incentivo, sea interno o externo, o puede venir determinada inconscientemente y no tener claro qué es lo que te está llevando a hacer eso. En ese caso se complica un poquito más la situación. Lo ideal es que tengamos claro por qué estamos actuando de determinada forma en cada momento, pero bueno, cuesta un montón. A ver, vamos a procurar un ejemplo, Geraldine. En tu experiencia clínica, ¿cuál es un caso, digamos, recurrente de motivación o falta de motivación? Te puedo dar 1000, pero por ejemplo, ir al gimnasio. Uno. 1000 no, uno. Por ejemplo, el más típico, creo yo, tiene que ver, por ejemplo, con el gimnasio a principio de año. Creo que ese es el que más, con el que todos nos podemos identificar alguna vez en la vida, ¿sí? Empieza el año y uno está, no, este año sí, este es mi año, me voy a poner bien, voy a cuidar mi salud, voy a ponerme más fuerte, y pasan 2 semanas y pago el gimnasio todo el año, y pasan 2 semanas y dejo de ir, consigo la excusa para no estar ahí, etcétera. Sí, creo que ese es uno de los casos que pueden ser más comunes, y también otro caso que también creo que es muy común tiene que ver con la motivación laboral, con el trabajo donde están las personas. Las personas estamos trabajando y a veces ya no nos gusta, ya no nos sentimos cómodos, y en ese sentido empieza a faltar, digamos, esas ganas de estar ahí, y esa sensación de que con ese trabajo estoy logrando algo más que no sea ganar mi sustento, sino también crecer o desarrollarme intelectualmente y tener retos, etc. Muy bien. Me voy a quedar a beneficio del programa y de que la conversación suele ser corta, con el ejemplo del gimnasio. Porque eso depende de mí, en fin. Yo quiero estar en forma, quiero estar sano, y este año sí voy al gimnasio. ¿Qué pasa, Milú? ¿Por qué, como dice Geraldine, pagué todo el año en el gimnasio, pero solo fui 2 semanas? ¿Qué pasó allí? Bueno, esa es una discusión que se ha dado mucho. O sea, normalmente lo que se dice es que la motivación intrínseca es mucho más fuerte que la extrínseca, que la que viene de afuera. Entonces, cuando nosotros tenemos una motivación que tenemos muy clara y tenemos muy consciente que queremos estar bien, los beneficios que lleva, o sea, todo el incentivo interno lo tenemos presente de forma constante, porque, bueno, acuérdate que la motivación inicia y mantiene la conducta. Entonces, cuando lo tenemos muy claro y lo tenemos muy consciente, tenemos más probabilidades de que se mantenga esa conducta que nos beneficia. Porque tal vez decimos, en cuanto a lo extrínseco, que sería, bueno, voy a perder la plata que ya pagué por el gimnasio, puede no darle tanto peso a la persona, puede darle menos importancia a esa motivación. Estoy en este trabajo solo por el sueldo, estoy en el gimnasio solo para no perder el dinero que ya invertí. Entonces eso pierde fuerza. Estamos haciendo las cosas y las hacemos un poco como por obligación. También hay que tener en cuenta que la motivación es variable. Por momentos va a estar más presente que en otros. Por momentos vamos a tener más ganas que otros. Entonces también en algunos casos es ir de la mano cumotivación y disciplina. Ya que el ejemplo lo brindaste tú, Geraldine, desde tu experiencia clínica, ¿cuál puede ser la solución más frecuente? Fíjate, yo creo que el tema del gimnasio, que es el que estamos tomando, es un tema que es como el socialmente impuesto, ¿sí? Todos pensamos que si queremos sentirnos mejor, estar en forma, tenemos que ir al gimnasio. Parte de la solución para que esa motivación que inicia y mantiene, y que ese mantenimiento sea lo más estable posible, que no hayan esos picos y esos valles, tiene que ver con encontrar, bueno, si yo quiero estar bien, el gimnasio es mi manera.
Tal vez hay otras, existen millones, miles de maneras de estar bien. Puedes hacer yoga, puedes caminar, puedes correr, puedes ir al gimnasio. Sí, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo con alguien, puedes buscarte una amiga que te acompañe o un amigo que te acompañe. Ujú. Sí, siempre pensamos que es una sola manera, un solo espacio, en un solo tiempo y hay que lograrlo y tienes que mantenerte motivado 24/7 y no funcionamos así, así no somos en la realidad. Entonces, parte de que esa conducta que iniciamos de manera motivada se mantenga es también tener el espacio de reconocer si esa es la manera Ajá. como queremos lograr lo que queremos lograr. Y estar bien no puede ser quedarme gordo, por ejemplo. También, por supuesto, también puede ser. Tiene que ver con que aquello que yo vaya a hacer ser lo que yo decido que es lo mejor para mí. Es una decisión. El poder de decidir es lo que yo creo que hace que la motivación se mantenga. Muy bien, ¿cómo definimos esa decisión personal, Milú? ¿Cómo podemos llegar? Porque no es fácil separar las opiniones del mundo en el que nos movemos para quedarme yo con lo que yo decidí por mí. ¿Cómo llegó a eso, Milú? Llegar a la autenticidad, ¿no? O sea, alcanzar la autenticidad, el seguir el deseo propio y no el mandato social, es lo que estás planteando. Ujú. Es la vez que me haces una pregunta más complicada. Creo que es un proceso muy difícil, creo que nos pasamos la vida en eso. Algunos lo llevan a terapia y pueden empezar a separar un poco, como a decantar qué es lo mío y qué es lo externo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo considero que es el camino para mí. Pero es un proceso bastante complejo, César. Es un proceso de revisar historia familiar, de revisar la sociedad en la que crecimos. No es un proceso sencillo. Es, eh, a- igual te digo, es un proceso complejo, pero es uno de los más satisfactorios. Empezar a descubrir yo lo que deseo. Yo no deseo tener un trabajo de oficina 40 horas a la semana para salir y meterme en un gimnasio. A lo mejor yo lo que deseo es otra cosa. Estamos, en fin, podemos estar rodeados de muchos elementos que nos gustaría tener, pero como cantaban los amigos invisibles, esto es lo que hay. Ujú. Y entonces, en esto es lo que hay. ¿Cómo hago para ser yo una persona feliz conmigo mismo y motivada? Giraldín. Creo que es un pensamiento muy bonito. Justamente yo ayer hablaba sobre la envidia, ¿sí? La envidia es ese carro que pasa, es esa persona que tú ves y dices, "Ay, yo quisiera ser así o estar así". Y la envidia es un sentimiento que podemos pensar que está mal, pero también es un sentimiento que nos va a decir, bueno, si hay algo que yo veo que me gustaría para mí, como dentro de mis parámetros, dentro de mis medios, dentro de mis modos, yo puedo conseguir sentirme de esa manera. Al final no es el carro, es la sensación que Ujú. tener algo, por ejemplo, un vehículo me da y me hace pensar de mí mismo. Y no tiene que ser el Lamborghini porque puede ser un vehículo que me lleve y me traiga o pueden ser mis pies. Entonces, es entender cuáles son, digamos, mis medios, los deseos de mi corazón y también las ideas que yo tengo de mí mismo, lo que me permita. Yo no quiero decir la palabra conformarme, pero tal vez podemos cambiarle la acepción de que eso es algo negativo y decir, bueno, si esto es lo que hay, claro que se puede ser feliz con lo que hay. A ver, estamos hablando de motivar, pero ocurrió que me motivé, tenía motivación y esa motivación se fue. Estoy desmotivado. Eso me suena a deprimido, me suena a caer en un bajón. ¿Qué hago en ese caso, Ilum? Bueno, puede ser uno de los síntomas de depresión, ciertamente. No el único, no es suficiente, pero eh, no necesariamente sinónimo
podrías plantearte, bueno, esto, tal vez este incentivo que estaba buscando, tal vez esto ya no me, esta actividad que estoy haciendo ya no me genera tanto placer, ya no siento que me ayude a crecer, pero a lo mejor hay una recompensa externa que todavía me está funcionando. Eh, Sería cuestión también un poco de ver qué me incentiva esto, porque cuando tú dices desmotivado de esa forma, pareciera un desmotivado en general. Cuando hay una desmotivación en general para cualquier tipo de actividad, sí tendríamos que plantearnos, oye, hay que revisar qué es lo que está pasando con esta persona, a lo mejor está en un momento muy difícil de su vida, a lo mejor está en un clínico específico, pero a veces la motivación es con una conducta, la desmotivación es con una conducta en particular. Y ahí podemos abordarlo con un poco más de facilidad. Podemos buscar otros incentivos que nos ayuden a mantenernos en esa conducta. A ver, quiero regresar al ejemplo del gimnasio, porque me parece que es como más fácil de medir o de entender. No es que le tengo envidia al Lamborghini que pasó al lado, es que le tengo envidia a esta persona que hace ejercicios todos los días y que cuando no va al gimnasio, a diferencia mía, se siente mal porque, caramba, no pude ir al gimnasio hoy, tengo que ir corriendo, y lo hace feliz, contentísima esa persona porque está yendo al gimnasio. En cambio yo empiezo a buscarme todas las excusas. ¿Cómo voy a ir a trotar si está lloviendo? Por ejemplo. Y entonces la otra persona sale y trota feliz y se empapa. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene esa persona, Geraldine, que no tengo yo? Gustos distintos, cosas distintas que lo mueven, que lo motivan, le apasionan. Porque entonces, imagínate, y pensando en tu propio ejemplo, si me lo permites, imagínate que yo te digo, puedes pasar todo el día escuchando todos los discos de salsa que tú quieras. No pasarás el día entero, llueva, truene, relampaguee, capaz ni comes, no duermes, pasas 24 horas seguidas haciendo algo que amas. Entonces, si correr y hacer ejercicio así no es lo que amas, es cuestión de seguir experimentando hasta que consigas lo que te mueva y lo que todos los días te levantes, no importa lo que pase, y vayas y lo hagas. Bueno, eso nos lleva a la pregunta que le formulé a Milú previamente, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar yo lo que realmente me va a satisfacer, me va a motivar, sin que eso represente un esfuerzo sobrehumano? Milú. Por eso hay que probar mucho. Hay que abrirse, hay que tener una actitud de apertura, mira, a lo mejor todas las personas que yo conozco en este ejemplo particular de la actividad física, les va bien en el gimnasio. A mí no me gusta ir al gimnasio, no me gusta la gente, no sé, lo que sea, no me gusta el ruido, el olor, lo que sea que no te agrade, pero te gusta estirarte y te gusta la sensación que tienes después de hacer una clase de yoga y prefieres hacerla en tu casa. Entonces, a lo mejor todo el mundo te está diciendo, mira, es mejor esto porque ves gente, te motivan, te dicen, haz esto y haz aquello y te fortaleces de otra forma. Pero tú probaste otras cosas y resulta que en todo lo que tú probaste, porque tuviste una actitud de apertura, encontraste algo que va contigo y que logra mantener la motivación. Entonces yo sí creo que tenemos algo en lo que tenemos que mantenernos muy testarudos es en experimentar cosas nuevas a lo largo de la vida siempre, porque no sabemos qué es lo que vamos a descubrir, porque no sabemos qué nos va a gustar. Magnífica, magnífica sugerencia. Ya el tiempo lamentablemente se nos acabó. Hemos hablado del gimnasio, que es una manera de hacer deporte, ¿verdad? Y me vino a la memoria una anécdota de Winston Churchill. En algún momento le preguntan, señor Churchill, ¿a qué le debe usted su longevidad? Y Churchill respondió, sports, a los deportes. Evidentemente el señor Churchill no fue famoso por ello, ¿no? Y le dice el periodista, ¿a los deportes? Sí, nunca los practiqué.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milú. Muchísimas gracias, Geraldine, por habernos acompañado en esta conversación tan amena y tan interesante. Gracias, San Miguel. Geraldine Charaf en Bogotá, Milú da Freitas en Buenos Aires, ambas psicólogas clínicas. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de ese muy particular e importante discurso que dio, particular, muy extraño, ¿no? No es frecuente un presidente de Estados Unidos hablando como habló Biden anoche, ¿no? Una pausa y al regreso nos ocupamos de eso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Compatriotas estadounidenses, esta noche les hablo desde detrás del escritorio Resolute en la oficina oval. En este espacio sagrado estoy rodeado de retratos de presidentes americanos extraordinarios. Thomas Jefferson escribió las palabras inmortales que guían esta nación. George Washington nos mostró que los presidentes no son reyes. Abraham Lincoln nos imploró que rechazáramos la maldad. Franklin Roosevelt nos inspiró a rechazar el miedo. Reverencio este cargo, pero amo más a mi país. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. No es frecuente un presidente hablando en ese tono desde la oficina oval. ¿Cómo hemos de entender el discurso de anoche? ¿Qué se dice en Washington? ¿Cómo ha reaccionado Washington ante ese discurso tan confesional de Joe Biden? Vamos a Washington. Allí está nada menos que Celia Mendoza. Querida Celia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenos días, César Miguel. ¿Qué se dice del discurso? Bueno, realmente es un discurso que hay que acotar, se da después de esta salida del presidente de la contienda electoral, donde presentes en la sala y también para poder darle un contexto a las personas, estaba su hijo Hunter Biden, su sobrina Naomi, estaba su hija Ashley, así como la primera dama Jill Biden, acompañándolo durante este discurso. Es un discurso personal, como bien lo mencionas, porque lo que está haciendo es cerrando una carrera de 50 años en la política. Es un discurso que le explica al país por qué decidió salir de la contienda electoral. Y esto obviamente ha sido recibido muy bien por el pueblo estadounidense, que inclusive en las últimas encuestas se preguntaba si él debería renunciar. Más del 70% de los estadounidenses decían que no, alrededor de un 26% decía que sí. Esto muestra obviamente que para el país el hecho de que él haya asumido esta responsabilidad de su capacidad para seguir adelante es importante, pero al mismo tiempo hay que recalcar que él utilizó este discurso para básicamente decirle al pueblo estadounidense que la democracia del país está en juego, que está en sus manos, y también para dar una, hasta cierto punto, tranquilidad sobre lo que viene en los próximos 6 meses mientras él está a cargo del país. Y es que no va a renunciar, que es algo que hemos escuchado a los republicanos, apacigua estos sentimientos en los que dice que él no va a hacer nada de aquí al fin de su mandato, pero nuevamente se compromete para hacer algunas cosas que son muy cercanas a su corazón, como es la lucha contra el cáncer. Recordemos que su hijo Beau Biden murió de cáncer de cerebro. Justo detrás de su escritorio él tiene una fotografía de su hijo con uno de sus nietos, pero al mismo tiempo habla acerca de cosas que van a ser cruciales para los votantes, entre ellas el derecho a la decisión, la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Así que vimos un discurso que era personal, pero un discurso que, manteniéndose fuera de lo político en el sentido de la campaña, porque esto es ilegal en la ley estadounidense, sí dejó saber lo que piensa sobre el país, pero le da al pueblo ahora lo que él dice, el respeto suficiente para que ellos decidan. No es frecuente un presidente que no es candidato, ¿verdad? Sobre todo en su primer periodo. Y por más personal que haya sido el discurso, es el presidente hablando desde la oficina oval. Eso tiene todo un peso simbólico de poder político muy fuerte. Endorsa allí a Kamala Harris como la opción ideal para continuar en la oficina oval. Política y electoralmente hablando, ¿qué impacto tuvo entonces ese endorso de ayer del presidente?
Creo que lo hizo de una manera muy sutil y manteniéndose al margen de hacerlo político. Agradeció a Kamala Harris por ser su compañera, dijo que había sido la mejor compañera, la mejor persona, que era una persona fuerte y que era una persona capaz. Y creo que con esas palabras logra demostrarle al pueblo estadounidense que lo que ha venido diciendo Donald Trump, que justo tenía un evento de campaña, creo que era en Carolina del Norte, en el cual estaba atacando a Kamala Harris, diciendo yo ya no voy a ser una persona buena gente ya más. Me dijeron que yo había sido buena gente, ya no lo voy a hacer, y la ataca fuertemente, la llama mentirosa, la llama una persona que no tiene capacidades profesionales, han utilizado muchos ataques personales contra ella. Y creo que esto fue un buen balance por parte del presidente, sin alienar al público, porque hay que, como bien lo dices, a los estadounidenses, porque aquí lo está escuchando todos, los que apoyan a Trump, los que no lo apoyan, los que la apoyan a ella o no la apoyan, trató de mantenerse al margen, de hacerlo muy político, manteniéndose en su posición, y esa silla que, como bien tú lo mencionas, la respeta y dijo, yo respeto esta silla, respeto este escritorio, que un niño de Scranton, quien en su momento no podría haber llegado a la presidencia, llegue a la presidencia, es algo que es importante para mí. Así que creo que esto es algo que él manifiesta, pero algo que creo que debemos acotar también en medio de todo esto es el hecho de que en 1968 la única otra persona que lo hizo en su momento fue Lyndon Johnson, quien era el presidente, que fue vicepresidente debido a la muerte de asesinato de Kennedy, termina siendo presidente. Hay condiciones muy similares y creo que, si me permites, César Miguel, hay unos paralelos históricos que nos ponen en un ciclo que a veces la historia tendrá que comparar. Pero 1968, la guerra en Vietnam, le cuesta a él en las encuestas a Lyndon Johnson, es la razón por la que él eventualmente no se lanza. Su vicepresidente, el señor Humphrey, es quien termina asumiendo esa posición para eventualmente perder contra Richard Nixon. Pero estamos hablando de que llegaron a una convención abierta, que es lo mismo que va a suceder ahora, en el mismo lugar que es Chicago, donde hay preocupaciones sobre las manifestaciones que se van a dar, porque vimos justo ayer con el discurso de Netanyahu, los que están en contra de la guerra entre Israel y Hamas han salido a las calles y siguen saliendo, y se espera que lo hagan también en Chicago. Son paralelos que se dieron. En este caso en particular, la historia podría no repetirse debido a que tenemos a una candidata que tendría una visión distinta. El señor Humphrey no pudo levantarse en las encuestas, no era muy conocido, no era muy popular, pero además no podía sacar esta idea de que iba a solucionar el tema de Vietnam. Kamala Harris se reúne durante esta jornada en la Casa Blanca con Netanyahu, separada del presidente Joe Biden. No apareció en el Capitolio para no estar detrás de él en estas imágenes. Ha hecho muchos comentarios en el pasado acerca de la importancia de que haya un cese a fuego, de que se proteja la vida de los civiles. Así que estamos viendo cómo la campaña también observa esto. De hecho, los analistas aseguran que son 2 semanas, de aquí a 2 semanas, para construir la imagen de Kamala Harris ante el público. La campaña de Donald Trump ya tiene su estrategia, de acuerdo a lo que se reporta, tratar de mostrarla como una fiscal débil y que dejó salir a criminales. Pero ella tendrá ahora que hacer. Justo hoy César Miguel sacó su primer video de campaña con la canción de Beyoncé, Freedom, la cual le ha autorizado, así que tiene poder del pop culture detrás de ella. Y el parangón que has establecido es muy, muy inteligente y muy interesante, Celia. Pero ciertamente Hubert Humphrey lo tenía todo en contra, y la señora Harris tiene algunas peculiaridades, no solo ser mujer, ¿no? Sino que así es. De llegar sería la primera mujer y el segundo afroamericano en quien llegar. Y la primera surasiática. Estamos hablando de que estamos en una trifecta, si se le pudiera llamar de alguna manera, pero también esto va a ser interesante a la hora de ver los comentarios que han venido haciendo los republicanos, porque Kamala Harris también es una mujer que ha puesto su carrera por delante. Su esposo es un hombre judío. Tiene
hijastros, no hijos biológicos, que también esto refrenda a una parte del electorado, mujeres que no han podido tener hijos biológicamente, en medio de esta lucha por los derechos de las mujeres. Tan solo hoy Jennifer Aniston, que usualmente no es tan política, la actriz de esta serie Friends, puso un mensaje criticando a J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia, por comentarios que hizo en su carrera para el Senado, en el que habla y dice que este país que las personas que como Kamala Harris o como Pete Buttigieg o algunos de estos personajes de demócratas no les interesa el país porque no tienen hijos. Y que son personas que les gustan los gatos, ya eso es adicional. Pero el hecho de acusar a una persona en el país, porque esto no solamente corta a los demócratas, es generalizado por no tener hijos, obviamente genera muchas complicaciones. Y lo que dice Jennifer Aniston es que espera que la hija de J.D. Vance pueda tener hijos ella, porque él también está tratando de eliminar la posibilidad de tener fertilización in vitro, que en el contexto de esto se sabe que Jennifer Aniston no ha podido tener hijos naturalmente y este ha sido un cuestionamiento en su vida y ha utilizado este tipo de técnicas para tratar de quedar embarazada. Dios, ahora es cuando empieza esto. Celia, muchísimas gracias por estos minutos que nos has compartido en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Celia Mendoza desde Washington. Y mencionó a Netanyahu, la comparecencia ante el Congreso y toda la polémica que representa esta figura tan controversial. Vamos a Lima, donde está el profesor Ariel Segal para evaluar. No. Perdón, háblame, dime, es que no... Está María Corina Ribodo. Vamos con María Corina Ribodo en Bogotá. Discúlpenme ustedes. María Corina, muy buenos días. Se está conectando. Entonces vamos con el boletín de noticias. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, se van a reunir Macron y Milei en París. Un primer encuentro bilateral entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo argentino, Javier Milei, mañana viernes en París, pretende estrechar lazos entre dos países que se habían distanciado desde la elección del segundo a finales del año 2023. El Elíseo informó en un comunicado que los dos jefes de Estado discutirán de las oportunidades que tienen para justamente estrechar esos lazos y lanzar nuevos proyectos en la transición energética, la defensa, la ciencia y la cultura, con ocasión de la presencia de Milei en la capital francesa para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. También compartirán un análisis de los grandes desafíos internacionales, añadió la presidencia francesa. La entrevista se va a realizar a las 11 de la mañana, hora de París, mañana, y se producirá horas antes de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París en una inaudita ceremonia al aire libre que va a consistir en un desfile de barcos por el río Sena. Eso va a ser espectacular, las fotos son increíbles. Sin duda, sin duda. Gracias, Floralicia. Ahora sí vamos a Bogotá con María Corina Ribodo. María Corina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, César Miguel. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Honor para nosotros tenerte. María Corina, a ver, Colombia es el país con más venezolanos refugiados que van a poder votar. ¿Es así? Mira, César Miguel, Colombia, como tú sabes, es uno de los países que tiene la migración más grande de Venezuela. Es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes. Estamos alrededor de casi 3 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Sin embargo, la vulneración a nuestro derecho al voto ha sido grande y la mayoría no va a poder votar ya que no se pudieron registrar y actualizar en el registro electoral. ¿Cuántos van a votar entonces? Bueno, César Miguel, la verdad es que la cifra les debería dar pena a la embajada, al consulado, al CNE, porque realmente fueron muchísimas las trabas, y de esos 3 millones que vivimos en Venezuela, que por alrededor 2 millones pudiéramos estar en edad de votar, la cifra es muy lamentable y muy pequeña, de 7.012 electores. Dios. Solamente es una cifra grave. Ayer yo lo estaba conversando con colombianos que viven aquí
que me preguntaban sobre el proceso y yo les decía, mira, alrededor de 2 millones pudiéramos votar. Imagina cuántos de verdad podemos votar porque se nos ha vulnerado, se nos ha puesto muchísimas restricciones y trabas. Y me decían, bueno, 1 millón. Y yo les decía, no, 7.012. Y se quedaban en un silencio como que, wow, la verdad es que menos del 1% en Colombia vamos a poder votar. De todas maneras, vamos a cuidar esos votos y estamos preparados para cuidar cada voto. María Corina, ¿qué tipo de trabas fueron las que impusieron? Bueno, yo como estuve como observadora, fui varias veces al consulado, si no iba yo, iba un compañero, estuvimos haciendo este proceso de observación desde que se abrió el registro en marzo. Primero, muy poco tiempo, hubo caídas de sistema, hubo personas que pidieron permiso en el trabajo y cuando fueron a registrarse el sistema estaba caído. Luego, el tema de la ley, no hicieron cumplimiento a la ley. De verdad que esto ha sido una vulneración muy grave y dejaron por fuera a uno de los países que hubiera podido ser clave en esta elección y pareciera haber sido algo premeditado porque ni siquiera se guiaron por la ley. La ley dice muy claramente en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que para poder votar en el exterior tienes que tener mayoría de edad, mayor de 18 años y poseer residencia o cualquier otro régimen que denote que estás legal en el país. En ese sentido, el PPT, que es el permiso de protección temporal que tiene la mayoría de los venezolanos en Colombia, hubiera sido permitido. Sin embargo, no fue permitido este permiso de protección temporal y ni siquiera la residencia. O sea, ahí lo dice claramente, que posea residencia. Y ni siquiera la gente que tenía visa de residente lo dejaron votar porque se inventaron, realmente tengo que decirlo, es un requisito inventado que está fuera de ley, que la visa tenía que tener mínimo 1 año y no más de 3. Eso no sale en ningún lado de la ley orgánica. ¿Y eso quién lo inventó, María Corina? Bueno, cuando yo les preguntaba, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están rechazando a todo el mundo? La respuesta que me daban es que eso venía del CNE. Entonces, bueno, lo que te quiero decir, y esto se traduce también a una vulneración en el exterior en todos los países. Y lamentablemente te tengo que decir que se quedó sin poder ejercer el derecho al voto el 99% de los venezolanos que vivimos en el exterior. Ya por ahí vemos que son unas elecciones que no son libres ni justas. María Corina, bueno, es una pena, la cifra es ridícula, 7.012 apenas. Absurda. Sí. María Corina, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. De todas maneras, los invitamos en Bogotá. Vamos a estar en 6 ciudades y vamos a cuidar cada voto, porque como sabemos, en Venezuela, por 1 voto se gana, así que estamos preparados y organizados para cuidar cada voto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. María Corina Ribodó, directora de la ONG Gran Acuerdo Venezuela desde Bogotá. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Ahora sí vamos a Lima con el profesor Ariel Segal. Ariel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias y gracias por invitarme al programa. Muy polémica la presencia del señor Benjamín Netanyahu en Washington y polémica su comparecencia en el Congreso. ¿Qué impresión te causó a ti, Ariel? Bueno, la de un populista que está aprovechando el escenario del Congreso de Estados Unidos, que por cierto es la 4ª vez que él da un discurso en ese lugar. No ha habido jefe de Estado en la historia del mundo que se haya presentado tantas veces en el Congreso de Estados Unidos. Parecía los discursos anuales que dan los presidentes de Estados Unidos en febrero, en el mes de febrero, que en inglés se llaman The State of the Union. Sí. Lo hizo exactamente un copy-paste modelo de ese tipo de discurso, porque presentó gente que estaba en las galerías del Congreso, una chica que había sido secuestrada y que el ejército israelí logró liberarla, un soldado que fue herido en Gaza, etcétera, y lo utilizó básicamente para hacer propaganda. Y luego, lo habitual en él sabe hablar muy bien, eso todo el mundo lo sabe. Hay que recordar que Netanyahu, su familia vivía en Estados Unidos
y emigró a Israel en la década de los 50, sus padres, 60. Y él estudió en MIT, la universidad que está en Boston. Entonces, aparte de que él tiene buena labia, tiene un inglés perfecto, y hubo también una exagerada alusión a la forma como Trump apoyó al Estado de Israel durante su periodo. 4 veces mencionó el nombre de Trump, una sola vez el nombre de Biden. Entonces, está muy claro que esta es una gira primero para empujar un poco la candidatura de Trump desde el punto de vista doméstico norteamericana, y segundo, para el público israelí, es decir, para tratar de reposicionarse en la política israelí y ver si logra salir de la impopularidad que se ganó a partir de los acontecimientos de octubre del año pasado, cuando demostró negligencia y que, bueno, bajo su mando, bajo su vigilia, fallaron los servicios de inteligencia y el ejército. Ahora, ¿logrará mejorar su imagen que está tan afectada a nivel doméstico allá en Israel, luego de esta visita a Washington, Ariel? No, no creo que mucho. Puede ser que haya un sector de la derecha israelí que todavía, después de discursos de este tipo, pueda impresionarse, pensar que Netanyahu es el todopoderoso primer ministro pre-octubre 7 del 2021, del 2023, perdón. Pero dudo que esto le vaya a dar muchos dividendos dentro de la sociedad israelí. Comentaste, Ariel, el detalle doméstico aquí en Estados Unidos. 4 veces menciona a Trump, apenas una a Biden, y resulta que el cuadro político en Estados Unidos ha cambiado precisamente en estos días. Se va a ver en privado con la señora Kamala Harris, que es la que ahora puede estar allí en la Casa Blanca. ¿De qué manera este cambio puede afectar la estrategia del señor Netanyahu? Bueno, yo pienso que un gobierno de Kamala Harris va a ser, en el tema de la política exterior, bastante parecido, si no casi idéntico al gobierno de Biden. Yo creo que en lo doméstico puede cambiar más que en política exterior. Netanyahu lo sabe, por eso Netanyahu apuesta mucho a que Trump sea el futuro presidente de ese país. Él se va a encontrar con una Kamala Harris que ciertamente tiene más contactos con la facción más de izquierda del Partido Demócrata, la facción de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez, digamos, son los que se autoproclaman allá como socialistas o liberales, pero igual yo creo que ella es lo suficientemente prudente para saber de que ella tiene que mantenerse en la carta de ser pro Estado de Israel, pero no necesariamente pro gobierno de turno de Israel, que es lo que Biden ha estado manejando con mucha habilidad en este año tan difícil para él, para Israel, para los palestinos. No quiero cerrar la conversación sin oír tu opinión sobre el estado de la guerra a la fecha de hoy. Bueno, sigue empantanado, ni siquiera se logra un acuerdo para la liberación de los rehenes que permanecen en Gaza, y un cese al fuego a cambio de eso. Netanyahu en ningún momento de su discurso ante el Congreso habló del tema, o sea que no tuvo, de hecho, no anunció ninguna iniciativa, no anunció ningún proyecto a futuro, simplemente siguió advirtiendo la importancia que Estados Unidos comprenda que Israel es un socio estratégico muy importante en el Medio Oriente y por eso tienen que ayudarlo militarmente y económicamente. Entonces, la guerra va a continuar. Netanyahu no tiene interés en detenerla porque
el fin de la guerra implicaría que empieza las comisiones de investigar sus responsabilidades para que ocurriesen los hechos del año pasado, de las masacres, y también empieza a perder más apoyo probablemente. Pero yo antes de que te despidas de mí, César Miguel, también quiero desear que en Venezuela se reconozcan los resultados como debe ser. Yo soy venezolano y quiero creer de que a partir del próximo domingo Venezuela entra en una nueva fase muy traumática, muy difícil, muy complicada, pero al fin y al cabo una nueva fase de cambio profundo. ¿Tú votas allá en Lima, Ariel? No me permiten, como a la mayoría de los venezolanos en el exterior. En Lima salió un artículo ayer en un diario que menos del 1% de los venezolanos pueden votar en Perú. Sí, y venimos de Colombia, donde es igual la relación. Es lamentable. Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Ariel Segal, desde la ciudad de Lima. Son las 10:52. Conocí un país ese pequeño que era todo color y poesía. Un país donde contaban los abuelos sus historias de mar y travesía. Yo conocí un país ese pequeño que era todo canción, todo alegría. Era dulce el amor que se sentía. No cobijaban odios los paisanos. Era un pacto de honor darse la mano. Mi casa era tu casa y tu casa la mía. Era lindo salir de madrugada a pescar. Yo conocí un país de pequeño. Eso que están escuchando ustedes de Jorge Glenn. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un abrazo grandote. Bueno, feliz de estar aquí en tu programa siempre. Jorge, ¿qué es eso que estamos escuchando? Mira, esta es una canción que, bueno, realmente es un poema, una letra que hizo Ibrahim Bracho, el gran poeta margariteño, el gran amigo, y gran amigo. Se le cayó la cámara. Ya estás otra vez con nosotros, Jorge. Activa el audio, no te estoy oyendo. Ahora, el audio. Aquí estamos. Ok, ajá. Okay. Me decías de Ibrahim Bracho. Sí, Ibrahim Bracho es un gran poeta y compositor margariteño, gran amigo, y él escribió esto y realmente a mí me pareció tan lindo, o sea, me sentí súper identificado y quise ponerle música y estaba hace unos par de días, estoy aquí en Nueva York ahorita porque vine a hacer un concierto con un gran trompetista trinitario que se llama Jean Charles y nada, me senté en una placita ahí a grabar esta canción porque creo que es necesario que sintamos justamente lo que viene. Yo tengo muchísimas esperanzas con lo que viene y lo que viene es justamente rescatar esos momentos lindísimos que nosotros vivimos cuando estábamos chamitos, cuando veíamos esa Venezuela que extrañamos tanto. Así que, bueno, hicimos este tema entre el maestro Ibrahim Bracho y yo. ¿Dónde se puede, quienes lo quieran oír, dónde lo pueden encontrar? Bueno, por ahora en Instagram, solamente esa es la única versión que hay porque todavía no lo hemos grabado ni nada, pero me encantaría que pudiera hacerlo prontito para que todo el mundo la tenga. O sea, ese eres tú con el 4 allí en una placita. Sí, exacto. Ahí mismo cantando un poquito y eso, pero yo que nunca canto, pero me provoco. Sí, no, está como un tirame algo cualquiera ahí prácticamente, ¿no? Exacto. Muy bien. No seremos, como el Dios, no seremos los mejores, pero somos los más baratos. Mira, Jorge, ¿cómo es el Instagram tuyo para que nuestros amigos lo busquen? El Instagram es @JorgeGlem, con M al final. Es bien sencillo. Creo que es importantísimo en estos días. Estamos en horas
bien delicadas y necesarias para que nosotros, los artistas, digamos lo que pensamos, alentemos a la gente a votar. Creo que es vital que nosotros veamos que un voto no es que, pero un voto no hace mucho de millones, ¿no? Hace muchísimo, o sea, cada voto es vital para este momento y no sé, yo siento muchísima esperanza, muchísimas ganas de decirle también a todos esos chamos jóvenes que hay un país distinto al que conocieron, porque muchos chamitos que no saben lo que era Venezuela antes, así que bueno, que esto tenemos que hacerlo juntos. Así es. Bueno, que te quede bonito el concierto en Nueva York. La última vez que estuviste en algo así fue con Jon Batiste en el Carnegie Hall, nada menos, ¿no? Sí, no, tocamos ayer fue el concierto. Ya tocaste. Sí, fue súper lindo y bueno, hicimos una obra ahí que hicimos entre Tin y yo que se llama Cumaná, que es bien linda también. Y bueno, puro artista del jazz americano, así que estuvo bien chévere. Puro artista de jazz americano en Nueva York tocando Cumaná. Está bien. Un fuerte abrazo, compadito. Un abrazo, compadito, un abrazo grande. El gran Jorge Glenn. 10:57. Su esencia, por absurdas razones. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.